Te voy a hablar de ser pentecostal, ¿sí? Nuestra denominación es una denominación pentecostal. ¿Sabían? Si no se enteraron, bueno, ahora se enteran. Somos pentecostales, ¿sí? Nosotros creemos en el mover del Espíritu, en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos en milagros, creemos en dones, creemos en profecía, todos con orden, pero creemos en que Dios se mueve, que Él es el Señor de la iglesia y que la iglesia tiene que ser una iglesia poderosa, amén, en el Espíritu Santo. Así que creemos en eso y el sermón de hoy se llama pentecostal. A ver, decí conmigo, soy pentecostal. Pero decirlo como pentecostal. Hay varias denominaciones, ¿verdad? Hay bautistas, hay metodistas. Los bautistas, bueno, tienen una historia muy larga. Los metodistas nacieron en la historia con un predicador fogoso llamado Juan Wesley. Hay presbiterianos, hay reformados. Los presbiterianos nacen por allí, por el siglo XVI, con un predicador llamado Juan Knox. Los reformados nacen de la Reforma con Juan Calvino y Martín Lutero. Nosotros venimos de un mover que se desata en 1906, aquí cerquita, en la calle Azusa, en Los Ángeles, un mover del Espíritu Santo. Estamos cavando esos pozos antiguos para que el Señor siga derramando de su Espíritu en este tiempo. Amén. ¿Cuántos saben que necesitamos un Pentecostés en este tiempo? Sí, necesitamos una visita del Espíritu Santo. Las cosas están dadas vueltas en la sociedad, a veces hasta en la iglesia. Hay veces hay iglesias que no creen en el mover de Dios o no valoran lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos un Pentecostés que nos vuelva a conectar. Diga conmigo, me conecto con el cielo. Necesito conectarme de vuelta. De eso habla ser Pentecostés. Es una conexión. Estar conectados. Vivimos muy desconectados hoy. En todas las áreas hay una desconexión con Dios en muchos creyentes, una desconexión en las familias, entre esposo y esposa, desconexión con los hijos, desconexión con la iglesia. Mucha gente está desconectada de la iglesia, no encuentra valor y se pierde valor de todas las cosas. Hay desconexiones con la imagen de Dios en nuestra vida y por eso se ha permitido tanta cuestión rara. Ya no creemos en que Dios creó hombre y mujer, sino que creó hombre, mujer y todo lo demás. Sí, y hay desconexión con la creación, el plan de Dios. Hay una desconexión y eso viene por la desobediencia, sí, que ha habido. Cuando hay desobediencia empieza a haber desconexión. Y el Pentecostés vuelve a conectarnos de una desconexión. Los que estudian este texto hablan de que la cosa se desconecta en Génesis con la Torre de Babel. La gente quiere hacer su propio mundo, su propia torre, y ahí hay desconexión. Me desconecto cuando yo quiero hacer mi propia vida, mi propia cuestión. Me desconecto de la iglesia cuando hago mi propia espiritualidad fuera de lo que es la iglesia. Los necesito atentos. ¿Cuántos están atentos? Me desconecto de la imagen de Dios cuando yo quiero mi propia cuestión. Yo quiero ser ahora llamado he, she, it, you, are, er, or. Todos los pronombres habido y por haber. Sí, entonces me desconecto de la identidad que Dios planeó al principio. I want it my way. Sí, la quiero mi manera. And it's not your way. Dígalo en Gringation. It's not my way. It's God's way. ¿Cuántos lo creen? Aplauso a Jesús junto con Raúl. Así los necesito atentos, concentrados, conectados con el pastor. ¿Cuántos están conectados con el pastor ahora? Sí, gloria a Dios, qué bueno, me gusta, eso está bueno. Hay que estar conectados, hay mucha desconexión. Cuando yo quiero el matrimonio, a mi forma me desconecto de mi esposa, hago mi vida, no tengo conexión. Entonces vivimos en un mundo de desconexión. En Génesis hubo una desconexión, la gente no la quiso la forma de Dios. Nimrod ahí dijo, vamos a hacer una torre. Léalo después, Génesis 8, 9, 10, 6, ahí está escrito. Dice que quiere hacer una torre para que Dios no los vuelva a ahogar, se levanta en contra de Dios. ¿Sí? Y ahí sale la Torre de Babel y Dios dice, no, los voy a confundir. Cuando hay desconexión hay confusión.
Sí, confusión de género, confusión en la familia, confusión espiritual, confusión en la iglesia, confusión en todo. Si en tu vida financiera me desconecto, I want it my way, yo quiero las finanzas manejarlas yo, que Dios se encargue de las finanzas del cielo, yo me encargo de las de la tierra. Y hay desconexión. Entonces, when you want it your way, empieza a haber confusión. ¿Están conmigo? Por eso hay tanta confusión. Por eso vivimos en un mundo confundido. ¿Sí? Los jóvenes están confundidos, los niños están confundidos. Necesitamos un Pentecostés, ¿sí? Que ya no pase lo de la Torre de Babel, que hubo una desconexión, Dios los confundió en su lenguaje, ya no se entendían entre ellos y se desconectaron de Dios. En Pentecostés los unen el lenguaje y se vuelven a conectar con Dios. Hay unas mismas lenguas que estaban uniendo, diga conmigo, unidad, conexión. En ese tiempo de Génesis hubo una desconexión y una desunión. Y Dios dice, bueno, el Pentecostés te trae unidad, te trae conexión con el Espíritu Santo y unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo? Así que vamos a ver de qué se trata. El pentecostal no es solamente ser fogosos, gritar, eso es parte, eso está bueno, pero no todos son así eufóricos como el pastor. ¿Cuántos saben que el pastor es eufórico a veces, no? Bueno, ahí ando, ¿verdad? Pero hay otros que son más en eso, más pentecostales que yo. Oren por mí, yo estoy practicando. Estaba practicando a ver si predicaba más como pentecostal por 45 minutos con tono fuerte. ¿Cuántos quieren un pastor así? Que todo ahora llegamos en este domingo. Así todo, 45 minutos, ¿sabes? Como te quedan los oídos, ¿verdad? Bien amplios. Obvio que si estoy diciendo palabra de Dios, te la aguantas con gritos o sin gritos, ¿verdad? No tiene que ver con el grito, tiene que ver con la palabra que sea predicada. Somos pentecostales y el pentecostalismo habla de reconectarse con el Espíritu Santo, volver a conectarse con Dios, con su pueblo, dejar de lado todas las desconexiones que hemos tenido, la falta de conexión. Hechos 1, versos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesús resucitado, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué miran las nubes, no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Ahora, en Hechos 2 se cumple este poder que reciben. Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, Señor, levanta tu mano, Señor, habla a mi corazón. Me conecto contigo, Señor. Soy buena tierra, someto todo pensamiento que se oponga a tu verdad. Toda distracción,
las someto a la obediencia de Cristo. Háblame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a alguien al lado, eres pentecostal. Ahora te veo cara de pentecostal. Otros dicen pentecostés. Eres pentecostés. Either way está bien, ¿sí? Pentecostal o pentecostés. Yo prefiero pentecostal, ¿sí? Somos pentecostales. Ahora, el término pentecostal son 50 días, pente de 50, ¿sí? 50 días después de la salida de Egipto hasta la fiesta de las cosechas. Pasan 50 días hasta el Pentecostés, desde que Jesús muere en la cruz hasta que es ascendido, ¿sí? 7 semanas. Y voy a cerrar en 2 semanas con justamente hablando de la cosecha, la siembra y la cosecha. Con esto vamos a cerrar la serie de Pentecostés que se celebra mayo 28 el Pentecostés. Y si no sabían, apúntenselo, mayo 28 es la fecha de Pentecostés, pero yo voy a predicar el 21 de mayo sobre la siembra y la cosecha. Somos pentecostales en ese sentido de que nos volvemos a conectar con el Espíritu Santo. El Señor nos liberó, ¿sí? Egipto, y nos liberó para dar frutos. Por eso el pentecostal siempre está cosechando bendición. Amén. Las fiestas de la cosecha es el Pentecostés. Ahora te voy a hablar de una palabra justa para tu vida en cuanto a esta conexión que necesitamos tener los creyentes. Vivimos en un tiempo de desconexiones y esta palabra viene justa en este tiempo para que podamos reconectar de vuelta en 3 aspectos. Primero, tiempos. Diga conmigo, voy a conectar bien mis tiempos. Vivimos días difíciles. Efesios 5, versos 16 y 17 dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Para hacer qué? ¿Lo que se te dé la gana? No, justamente aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos saben que no vivimos en los mejores días? Estamos en tiempos difíciles, días son malos. Por más positivo que te pongas, la realidad afuera nos muestra que hay mucha confusión, mucha desconexión. La iglesia tiene que marcar la diferencia en eso. Los días no son buenos. Hay mucha droga en las escuelas, hay mucha delincuencia, ¿sí? No hay una seguridad terrenal. Los creyentes tenemos la seguridad en Cristo, esa es la bendición que tenemos. Tenemos armas como la oración para orar, para ganar batallas, pero los días son malos, por eso tengo que aprovechar bien el tiempo, saber bien cómo voy a usar mi tiempo. Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, yo necesito que me escuches, ¿sí? Porque muchos creyentes actúan sin pensar. Y tienen una desconexión en los tiempos, hacen cualquier cosa, si no aprovechan bien el tiempo, actúan sin pensar. Yo necesito que esto te entre no solo en la cabecita, sino en el espíritu. Mira la cabecita de que tienes al lado, ¿sí? Y el pastor quiere que te entre, ¿sí? Esta palabra. Porque muchos actúan sin pensar, actúan por impulsos, toman decisiones apresuradas, hacen cosas fuera de lo que es la voluntad de Dios. No entienden cuál es la voluntad de Dios y siguen desconectándose. Siguen desconectándose. Cada uno de tus arrebatos te desconecta más de lo que Dios quiere. ¿Me están escuchando los que están acá sentados? Cada uno de tus impulsos, cada una de tus actuadas sin pensar, te desconectan. Entonces, por favor, piensa antes de tomar una decisión. Y si no estás claro en la decisión, ora al Señor, ¿sí? Porque a veces manejamos mal los tiempos en nuestras decisiones. Estamos fuera de tiempo, ¿vieron? ¿Vieron los carros fuera de tiempo? ¿Qué pasa cuando la cadena se te va del tiempo?
te empieza a fallar, ¿no? Te empieza a andar el carro medio, toco, 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 toco. A mí me pasó con uno de los carros, me dijo, se te saltó la cadena de tiempo, se te saltó un diente. Y yo me miré la boca, ¿verdad? Porque tengo varios jugadores ahí que no andan bien, ¿no? Pero, no, esto era un diente de la cadena de tiempo, ¡pic!, se salta. ¿Quién sabe de mecánica? ¿Alguno sabe un poquito de eso? Se salta, ¡tic!, se te salta y el carro te empieza a andar sin ganas, ¿no? Así andan muchos creyentes, sin ganas. ¿Sí? Como mi carro, que andaba sin ganas. Lo quería acelerar, yo decía, ¡oh! Y decía, y así andan muchos creyentes, agarran vuelo cuando se les da la gana, ¿no? Pero les apretás para decir, vamos hermano, vamos a conquistar, vamos a ganar, y le apretás el acelerador, y como están fuera de tiempo, empiezan, no, pastor, no me tire mucho, y hacen todos esos ruidos. Diga conmigo, yo no soy de los que hacen ruidos así, ¿verdad? No, voy ajusto, diga conmigo, ajusto la cadena de tiempo. ¿Sí? El Señor le dice a los discípulos, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las formas, porque ellos querían preguntar algo que les interesaba a ellos. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino en esta tierra? Y el Señor les ajusta la cadena de tiempo. Porque si no, estos creyentes iban a andar como muchos que no son de la iglesia ID. Son de otra iglesia en otra galaxia, no de esta. Sí, pero que andan fuera de tiempo, que les vale allá en esa galaxia, le vale los tiempos, dicen el pastor, sí, qué lindo que predica, pero a mí los tiempos los manejo yo. Sí, los tiempos los manejo yo a mi manera, como a mí me gusta, me desconecto. Mi cronos está fuera de foco con el kairos de Dios. Y estas son las dos palabras que se usan aquí en tiempos y sazones, o tiempos y épocas, cronos y kairos. Este es el cronos, el tiempo terrenal, y el kairos es el tiempo de Dios. Esos dos no pueden estar desconectados, tienen que estar conectados. Tus tiempos se tienen que conectar con lo que Dios está haciendo en tu vida, en su reino. No puedes vivir tu propia historia porque ahí hay una desconexión. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Eso lo dice la palabra. Jesús los reorienta acá. Les dice, ¿saben qué? Paren de pensar en sus propios tiempos y sus propias cosas. ¿Sí? Y los conecta al tiempo de Dios. Les dice, ¿saben qué? El tiempo de ustedes tiene que estar conectado a lo que Dios está haciendo, no a lo que ustedes quieren. Y yo eso lo tuve que entender en mi vida. Y yo te motivo, te desafío a que de una vez por todas lo entiendas. Y digas, Señor, ajústame mi cronos a tu tiempo. Sí, porque si no vas a andar como creyente que hay que andar empujándote. Así como el carro mío, que hace ruidos. Y el Señor, no el pastor, póngale el pastor está tranquilo, ¿sí? Pero el Señor necesita creyentes que funcionen bien. Necesita creyentes, no, porque el Señor quiere apretar el acelerador y están bloc, 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 bloc. Este es el ruidito que hacía mi carro, hacía así, bloc. Ese era el ruido que me hacía. Yo digo, pero ¿qué le pasa a este carro, no? Estaba fuera de tiempo. Como los discípulos. Y como muchas veces los creyentes, por eso el apóstol Pablo exhorta, ¿saben qué? Entiendan bien los tiempos, aprovechen bien el tiempo. Si no estén desconectados de lo que Dios está haciendo. ¿Están conmigo? Ahora, claro, ustedes dicen, bueno, yo vivo en la tierra, no vivo en el cielo. Vivo en los tiempos de acá. Y el Señor es bueno, es misericordioso, sabe que los tiempos de acá te apuran, te ponen momentos, te ponen due dates, te ponen fechas de vencimiento. Dios no está ajeno a tus tiempos. Sí, pero Él quiere que te conectes con sus tiempos para que no sufras en tus tiempos. Porque si dependes solo de tus tiempos, vas a empezar a sufrir. Porque el tiempo tuyo te marca horarios, fechas. Necesitas depender de Dios. Dentro de tus tiempos, necesitas depender de lo que Dios está haciendo. Entonces tenés que decir, qué bueno que el pastor predicó esto, así puedo llegar mañana tarde al trabajo, me voy a dedicar a orar. No, el Señor te va a dar las fuerzas para que llegues temprano al trabajo, pero en el Espíritu.
Sí, y no carnalón como lo venías haciendo hace una década atrás, porque esto ya se te curó ahora, ¿no? Te vas a llegar al trabajo espiritual, vas a llegar al trabajo, Señor, ¿con qué propósito me tienes en este trabajo? Porque algunos no le ven conexión a su trabajo con lo que Dios está haciendo. Ah, no, este trabajo es solo para traer el pan a casa. No, Dios te metió ahí por algo. Y yo hasta que no le pregunté a Dios, Señor, ¿qué propósito tienes conmigo en el correo, cuando trabajaba en el correo? Y no entendí el propósito de estar ahí con los mail carriers, que se me quejaba, no a mí se me quejaban, se le quejaban al postmaster todo el tiempo. Y como tenían unión, ¿sí? Los que tienen unión se quejan más todavía. Entonces se quejaban sin asco, ¿no? Y yo, Señor, ¿qué hago? Yo pensé en un momento, tremendo santo como yo, ¿qué hago acá adentro, no? Con estos cínicos. Me mandaste como Jonás a Nínive, le dije. Estaba preocupado. ¿Qué querés, Señor, en este trabajo? Entonces Dios me empezó a decir, ya deja de quejarte del trabajo. Deja de quejarte del trabajo. Pregúntame qué es lo que quiero. Y le dije, Señor, bueno, ¿qué querés acá entre todas estas cartas y estas cosas? Y me dijo, además de que bajes pesos con tus caminatas. Bueno, yo pensé que eso era parte del propósito de Dios, sí, porque después dejé el correo y empecé a engordar de lo lindo. Me dijo, además de que bajes pesos con tus 6 horas o 6 a 8 horas de caminar, quiero glorificarme en ese lugar. Sí, entonces empecé a ver un propósito de Dios. Y vi como gente se empezó a restaurar con Dios, hice un grupo de oración. Con los más bandidos del correo me iba a orar a una iglesia, un pastor de ahí me prestó una iglesia, me dijo, vente en el break, tengo una hora, en esa hora me lo llevaba a orar. A los más bandidos, uno estaba apartado, el otro había escuchado, era un americano que había escuchado de Dios, pero vivió una vida toda, así dada vuelta, ¿no? Varios de estos carteros eran de los que, they go postal. ¿Algunos de ustedes habían escuchado la palabra go postal? ¿Sí? Si no la conocen es que los carteros se les agarra la chiripiorca. Cuidado, nunca se meta con un cartero. Se lo digo porque fui cartero, ¿sí? Nunca se meta con un cartero, porque los carteros, they have fame to go postal. Y ese go postal es que les agarra la chiripiorca, le decís algo y se vuelven medio así. Bueno, yo no era ese. Pero mis compañeros de oración, y me los llevé y empecé a orar con ellos. Y ellos esperaban el día de oración. Les empecé a predicar a la gente que estaba ahí adentro, ¿sí? Me acuerdo que el que se quejaba todo el tiempo, que siempre vivía haciendo grievances. ¿Cuántos conocen de grievances? Oh, I'm gonna make a grievance. Yo me aprendí tanto esa palabra porque la repetía todos los días este cartero. Sí, grievance es una queja, ¿verdad? Una queja formal. Iba a hacer una queja formal y todos los días tenía un grievance distinto. Ya el postmaster lo miraba a ver cuál es, estoy esperando el grievance de hoy, ¿no? Era para todos los días venía un grievance nuevo, ¿sí? Y a este le decían el gallo. ¿Sí? ¿Cuántos son acá gallos? Hay un gallo en la Biblia, ¿no? Este era el gallo. Me llegó a querer tanto, sí, que escuchaba todos mis sermones del domingo. ¿Cuántos de la iglesia escuchan los sermones del pastor el día lunes, martes? Dígamelo por lo menos, miéntame, mire. Pero el gallo escuchaba mis sermones. El gallo que en su vida había pisado una iglesia, ¿sí? Escuchaba, me decía, che, qué bien que predica. No era argentino, pero me lo decía con cariño a mí. Él era bien mexicano. ¿Cuántos son bien mexicanos? Este era mexicano así, me decía, che. Pero me lo decía, che, porque me quería el gallo. Me agarró a precio, me dice, che, a uno de los pocos que respeto en toda esta crema que está acá adentro es a ti, me decía el gallo. Firmado, el gallo. Decía, gracias, gallo, por respetarme. Eran una banda tremenda las del correo y yo pude ganar un espacio ahí de una voz en medio de ellos, ¿no? Hasta el postmaster me pedía consejos en ese lugar porque era un creyente que le costaba firmarse, pero claro, con toda la banda que tenía ahí adentro, imagínate estar firme en la fe si tenía que andar cortando cabeza todo el tiempo, el pobre hombre ¿no? Entonces me pedía consejo a mí, me decía, ¿cómo tomarías esta decisión? Y se convirtió gente ahí adentro, gente se restauró con el Señor, una persona que era
budista con toda su familia, se convirtió, se bautizó toda la familia. Yo fui un instrumento, después hubo otra gente, yo le pude predicar. Gente que hablaba más inglés no ha visitado nuestra iglesia. Algunos sí han visitado la iglesia, ¿sí? De nosotros varias veces. Pero esto se convirtió y después se murió este cartero, que era filipino y era budista, ¿no? Entonces yo encontré propósito ahí adentro. A tal punto que hay veces que hasta extraño el correo. ¿Sí? Yo pensé que jamás en mi vida iba a extrañar el correo. Y digo, Señor, he soñado que repartía cartas. Y dije, wow, me llegó a gustar ese lugar. Y eso es cuando conectas tus tiempos con los tiempos de Dios y encuentras propósito en lo que estás haciendo. Hasta que no encuentres propósito, porque hay gente que trabaja y no le gusta lo que hace en su trabajo. Hay gente que está en una situación y siempre está en discordia con la situación que está viviendo. Vive desconectado, vive en un sueño, vive en otro lado, vive en una nube. Vive como los discípulos que se quedaron mirando la nube. Y los ángeles le dijeron, ya bajen la mirada. ¿Sí? Deja de vivir en una nube, vive tu realidad, pero tu realidad puede ser una realidad bendecida si dejas que Dios te conecte con los tiempos de Él. Si entiendes que en tu situación hay un propósito de Dios, hay un tiempo de Dios, estás viviendo un tiempo de Dios en el trabajo en que estás, en la situación familiar en que estás, en el momento en que estás, en la crisis en que estás viviendo un tiempo divino. Y ahí puedes tener un encuentro con Cristo. Y no vas a estar pensando en... Imagínense que acá los discípulos estaban con Cristo resucitado. 49 días lo habían visto a Jesús resucitado. Y ellos todavía pensando en sus cosas. Imagínense que el Señor resucitado por 49 días no les pudo cambiar la manera de pensar. Qué esperanza me queda a mí con ustedes, ¿no? Si este era el Cristo resucitado, ¿no? Que los quiso cambiar por 49 días y esto llega al día 49 que el Señor iba a ser llevado. Señor, tenemos una preguntita. ¿Sí? ¿Cuándo nos vas a dar lo que nos prometiste, Señor, el reino, los 12 tronos? ¿Sí? Acá está Pedro, él dijo que iba a ser el gobernador de Judea. Acá está... Ya Judas nos sacamos de encima. Judas, no hay problema. ¿Sí? Ahora danos lo que nos tenía en su propio business, en su propia cosa. Y el que estaba delante era nada más ni nada menos que Cristo. Y Cristo resucitado, a punto de ser llevado en el cielo. Las últimas palabras de los apóstoles fueron palabras que eran sobre su business. Como somos los seres humanos, ¿verdad? Sí, diga conmigo, Señor, alíñame con el cielo, Señor. Señor, alíñame con tus tiempos, Señor. Y el Señor, que es bueno, que tiene la paciencia que ninguno de nosotros tenemos en la faz de la tierra, sí, porque si yo hubiese estado en el lugar de Jesús, no sé qué hubiese hecho, sí. Menos mal que yo no estaba, sí. Capaz que hubiese estado en el lugar de los apóstoles, también pensando en lo mío propio, ¿no? Y no pensando en lo que el Señor quería. Y yo te invito hoy a pensar como Dios piensa. Y de esa forma vas a usar mejor tu tiempo. Porque ¿cuántos saben que mucho de nuestro tiempo lo usamos para cosas infructuosas? ¿Sí o no? Evalúa tus 24 horas del día y fíjate cuánto de ese tiempo es para algo que realmente vale la pena o tiene que ver con el reino de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces no estamos aprovechando bien el tiempo. Los días malos es una constante, ¿sí? La variable es que yo puedo aprovechar bien el tiempo o no. Los días malos están, eso es constante, eso no cambia. Los días malos lo estamos viviendo, ¿sabían? ¿Sí? Lo que puede hacer diferente el tiempo es mi decisión sobre cómo estoy tomando el tiempo. ¿Cómo estoy aprovechando el tiempo para que esos días malos que estoy viviendo, yo sea luz en el medio de los días malos? Yo marque una diferencia. Por eso el Señor le dijo, miren, no se lo dijo así, pero esto es lo que seguramente habrá querido decir. Si ustedes siguen pensando así, no van a impactar nada. Si siguen pensando en sus propias cosas, no van a llegar
no van a salir ni de Jerusalén, y yo quiero que lleguen hasta lo último de la tierra. Así que no se ocupen ahora de las cosas de ustedes, ¿sí? Alineen lo que ustedes viven con lo que Dios quiere. Ahora, Dios no es malo que se va a olvidar de lo que tú necesitas, ¿sí? Pero yo necesito entregarle al Señor mis tiempos. Señor, toma mis tiempos en tus manos, ¿sí? Enséñame a encontrar valor en cada lugar que esté. ¿Están conmigo? Enséñame a encontrar tu voluntad en cada lugar que esté. Enséñame a encontrar tu voluntad en la iglesia. ¿Cuál es tu voluntad en esta iglesia? El Señor te va a mostrar para que puedas estar conectado, para que camine en tus tiempos. Hay gente que vive en desconexión en las iglesias. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Ocúpate de estar conectado con Dios, de vivir en el tiempo de Dios. Y de esa manera te vas a sentir parte. Ah, no, es que no me hicieron sentir parte. No, es que estás en tu propio business. Estás en tu propio business. Vives tu propia agenda. No que el pastor no me entendió, los hermanos no me entendieron. Entonces no me conecto. Eso es decisión tuya. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la decisión de vivir el tiempo de Dios en este lugar donde Dios me puso, vas a vivir un Pentecostés. Si decides vivir el tiempo de Dios en tu casa, Señor, pero que los días son malos en mi casa, la doña es mala, el jardinero es malo, el perrito me ladra. ¿Cuántos tienen perritos que le ladran? Yo tenía una gata que me hacía pipí en la almohada, terrible. ¿Sabes qué feo que es eso, que la gata te haga pipí en la almohada? ¿Alguno de ustedes sintió pipí de gato? No, yo se los presento, es terrible. Lo tengo hasta acá todavía y ya pasaron 20 años, la tuve que perdonar a la gata. Sí, gata sinvergüenza. Mi esposa la quería, pero a mí no me quería la gata. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puedo vivir buenos días con esta gata de acá? Entonces le dije una vez a mi esposa, le dije, ¿huele la gata o soy yo? Sí. No estaba dispuesto a convivir con la gata, ¿no? Sí. Pero con la gente tengo que convivir, no puedo decir. Entonces tengo que aprender a vivir buenos días, tomar buenas decisiones, ¿sí? La gata. Y hay gente que no encuentra el propósito. Señor, ¿cuál es el propósito que tengo este gatito acá adentro, Señor? ¿Cuál es el propósito que me tenés en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito que me tenés en esta relación? ¿Sí? ¿Cómo puedo ver tu gloria en esta relación? ¿Por qué tengo estos hijos que, ay, Señor, los mandaría a un reformatorio, ¿verdad? Sí, que me los enderece a alguien, yo no los puedo enderezar. Sí. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si me los diste, es porque quieres que yo sea de influencia positiva. Enséñame a entender tus tiempos. Si yo puedo aprovechar bien el tiempo con mis hijos, voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te dio las crías, es para que inviertas bien el tiempo. ¿Sí? Ahora, el tiempo se puede invertir de varias formas. Si las crías tienen todo esto, todo su tiempo es esto, ¿sí? Las crías, estoy hablando de los hijos, ¿no? ¿Me entendieron, no? Ok. Si está, ay, mire quién está acá, mi perrito. Esta sí me quiere. Tengo otra foto de mi familia también, ¿no? Sí, Pato solo tiene al perro en el teléfono, ¿no? Debe ser el único que le hace fiesta cuando llega a la casa. Todos pensaron, no piensen eso, no, mi familia me hace fiesta también. Pero en mi familia somos así, nos gustan los perritos, estamos contentos. Señor, ¿por qué me diste a ellos? ¿Cómo puedo invertir mejor el tiempo con mis hijos? ¿Se pueden hacer esa pregunta? ¿Cómo puedo invertir mejor el tiempo en la iglesia? ¿Cómo puedo invertir mejor el tiempo con la gente que me rodea? ¿Cómo puedo invertir mejor el tiempo en mi pareja, en mi casa? ¿Sí? ¿Cómo puedo invertir mejor el tiempo en mi trabajo? Señor, ayúdame a que encuentre meaning, que encuentre significado ahí, que tu reino se manifieste en mi trabajo. Pero pastor, ¿no sabes lo que es mi trabajo? Sí, puedo saber porque mi trabajo donde estaba también es así, era así. Ahora trabajo en otro contexto y también hay injusticias y hay cosas así, pero ¿por qué me tienes ahí, Señor? Si me tienes ahí es por algo, es para que pueda ser sal de la tierra, luz del mundo, y no vivir pensando en que este trabajo lo único que hace es beneficiarme a mí. Tengo que empezar a ver diferente. Entonces, cuando empiezo a ver con la visión de reino, me va a beneficiar a mí, pero va a beneficiar el reino de Dios. Entonces, la gente de tu trabajo
Va a decir, wow, hay cosas que yo quiero que tú tienes. Me gusta el cristianismo que tú predicas. Voy a escuchar tus sermones. Voy a dejar al Buda por Cristo. Voy a ir a tu iglesia. Yo tuve gente acá que vino del correo. Yo no me avergonzaba de traerlos a la iglesia y que iban a ver otra versión mía. No. Ven acá, vas a ver la misma versión que ves en el correo. ¿Sí? Y venían y estaban contentos. Hasta hace poquito me llamó uno que era de mantenimiento del correo pidiéndome consejos. Ahora, yo no siempre lo he entendido así. No te estoy hablando de un lado exitista, mira qué bueno que es el pastor. Sé qué bien que la entendí así. No, yo sufría en el correo y me quejaba mucho del correo. Y el Señor me dijo, no, así no vas a ir a ningún lado. Y como al Señor no lo entendí, me lo dijo a través de mi esposa, me lo dijo a través de la gente, hasta que te cae el 20. ¿Vieron que algún día te tiene que caer el 20? ¿Sí? O no te cae nunca y vas a vivir sufriendo en donde estás. Pero diga conmigo, yo soy de los que el 20 me cae. ¿Sí? A mí me tuvo que caer el 20. ¿Sí? Yo dije, Señor, que me caiga el 20, porque si no, acá voy a estar sufriendo como loco. Tiempos conectados, vamos, diga conmigo, yo conecto mis tiempos, Dios. El Pentecostés viene a que vivas los tiempos de Dios en tu realidad. Que tú puedas experimentar a Dios en tu situación, en tu momento, en tu dificultad. No te desconectes de los tiempos de Dios. Por eso con mi esposa, como pastores, nosotros siempre decimos, tu tiempo con Dios es lo más importante. Tu tiempo con Dios, porque ahí este es el lugar que tienes para conectarte con los tiempos de Dios. En la semana andas corriendo de atrás para adelante. El Cronos no perdona, el Cronos te trae cortito. Si el Cronos no te dice, te voy a permitir ponchar más tarde, en la iglesia no pusimos todavía una cosa para ponchar ahí atrás. No la vamos a poner tampoco. Pero este es un tiempo importante, por eso yo digo, es tu mejor momento de la semana. ¿Sí? Donde tú te conectas, donde Dios entiende que tienes tiempos complicados en la semana. ¿Sí? Pero Dios dice, bueno, hay un día, por eso Él separa un día para Él. De esa manera tú sujetas tus tiempos a los tiempos de Dios. Por eso es tan importante el día de reposo, el día del Señor, porque cuando yo entiendo ese concepto, sujeto mi agenda a la de Dios. Y es Dios quien gobierna mi agenda. No es capricho que el pastor te quiere tener en la iglesia, es que Dios quiere que tus tiempos funcionen bajo la agenda de Dios. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de conectarme con Dios, estas son oportunidades, después tienes oportunidad en tus casas. Segundo punto que tenemos que conectar, el testimonio. Diga conmigo, testimonio. Diga conmigo, yo tengo buen testimonio. Dígalo con más fe, vamos. Dígale al que está al lado, tú tienes un buen testimonio. Si no tienes a nadie al lado, date vuelta, dile, tú tienes un buen testimonio. This is my testimony. ¿Cuántos están contentos que el pastor canta también? Sí, no, gracias, Lucas, gracias, hijo. Gracias. ¿Cómo me gusta cuando Lucas o en su defecto David me dice, pastor, usted cante? No sé, lo creen o no, pero por lo menos me dejan. Y yo de repente puedo cantar. Digo, este es mi testimonio. Hay una canción muy linda de eso, el testimonio. El buen testimonio. ¿Qué dice la Biblia allí? Seréis testigos. Seréis testigos. Recibiréis poder. Y de esa forma seréis testigos. Esa conexión entre el poder de Dios y tu testimonio. Para que tengas un buen testimonio, tienes que estar conectado al poder de Dios. ¿Y sabes qué? Lo más valioso que tienes es el testimonio, no el dinero. Por eso yo me tengo que ocupar de dar buen testimonio. Porque cuando me ven a mí, ven a Cristo. O me ven a mí y ven al chamuco. No, ven a Cristo. Me ven a mí, ven a Cristo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ocuparme de tener un buen testimonio. Pero para tener un buen testimonio necesito contar con el poder de Dios. ¿Está conmigo?
¿sí? No se puede tener un buen testimonio desconectado del poder de Dios. Cuando dependes de tu propio poder, vas a fallar, vas a caer, te va a salir mal, te vas a enojar. Entonces no das un buen testimonio. ¿Sí? Entonces, Señor, dame tu poder. Quiero dar buen testimonio. Ahí tienen la palabra dunamis, que se predica muchísimo. Dunamis es la palabra griega para poder. De ahí han traducido y han aplicado esta palabra para la dinamita. Es un poder expansivo, es un poder que realmente impacta. Ese es el poder de Dios. De ahí viene esa palabra dunamis o dinamis. Y la otra palabra de testigos es mártires. A ver, ahora cuánto dicen conmigo, Señor, yo soy un testigo. Yo soy un mártir. Ahí nadie quiere entrar, ¿no? Sí, la palabra mártir. Esa es la palabra que se usa ahí. Seréis mis mártires. Seréis mis. Ahora, como ustedes saben, o no por ahí, pero todos los apóstoles, menos el apóstol Juan, mueren todos como mártires. El apóstol Juan murió de abuelito, ¿sí? Dice la tradición o la historia. Pero los demás mueren todos como mártires en el sentido literal. A ver, diga conmigo literal. Literal. Pero la palabra mártir no significa que vas a tener que morir necesariamente por Cristo. ¿Sí? Lo que significa es que tu vida tiene que estar involucrada en tus palabras. Es una conexión de vuelta entre lo que tú dices y lo que tú vives y haces. No puede ir desconectado. ¿Qué pasa si lo que yo digo va desconectado a lo que yo hago? ¿Qué es? Hipocresía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, decía el Señor. Cuando hay desconexión, hay hipocresía. Y cuando hay hipocresía, no hay poder. Estoy haciendo las cosas en mis fuerzas. Y cuando haces las cosas en tus fuerzas, te cansas. Y como quieres agradar a Dios y no puedes, te conviertes en un hipócrita. Bueno, vamos a cerrar el sermón ahí. No se preocupen, ¿no? ¿Verdad que Jesús predicaba así? Era terrible. Sí, tiraba. Y lo decía varias veces, no una. Imagínate que repita esto de que te conviertes en un hipócrita por 10 veces. Así estaba el Señor. Pero cuando hay una desconexión y yo hago las cosas en mis propias fuerzas, no puedo agradar a Dios, no puedo vivir lo que Dios me pide. Entonces, como el pastor me predica el domingo, yo ahora entiendo, me cayó el 20, tengo que venir a la iglesia, tengo que estar, tengo que testificar, pero en vez de buscar al Espíritu Santo, lo quiero hacer por mi propia fuerza, no vas a poder. Y empiezas a vivir una vida de hipocresía, una vida de religión, ¿sí? Donde no hay vida. Hago las cosas porque sé que las tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de hacerlas? ¿Dejar de hacerlas? Porque algunos dicen, bueno, entonces como no puedo, bueno, me voy. Como no puedo, porque la haga el pastor. ¿Sí? Como no puedo. ¿Cuál es la solución? Buscar el poder de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice que si tú pides el Espíritu Santo, el Señor te da una piedra. No dice eso. ¿Qué dice? Si tú pides el Espíritu Santo, Dios te da el Espíritu Santo. A sus hijos Dios se los da. La pregunta entonces es, ¿por qué no lo pedimos? ¿Alguno tiene miedo de lo que puede hacer el Espíritu Santo con ustedes? ¿No? ¿Se animan a rendirse 100% al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si Dios te hace hablar en lenguas angelicales? ¿Qué pasa si en un culto te hace reír el Señor? ¿Qué pasa si tienes que danzar o salir a predicar a quien sea que se te cruce por el camino? ¿Qué pasa si Dios te dice, ahora tienes el Espíritu, tienes que ir a perdonar hasta la persona más imperdonable? ¿Queremos el Espíritu Santo? ¿Nadie le tiene miedo? Bueno, Dios puede hacer cualquiera de estas cosas, porque Él es Dios. Entonces tengo que pedirle el Espíritu Santo. Si no lo pedimos, lo tengo que hacer.
Diga conmigo, me cae el 20. Porque hay veces que no lo pedimos. Sí, estamos orando, pero es como que hay un cierto temor que si el Espíritu Santo te bautiza, no sea que te vuelvas un fanático. Gloria a Dios por los fanáticos. ¿Sí? Gloria a Dios por los que aman apasionadamente al Señor y que dejan que el Espíritu Santo los tome 100%. ¿Por qué? Porque es muy difícil, yo diría es imposible vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo que te bautice, sin que tengas el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta es una época donde me tengo que volver a conectar con el poder de Dios. Amén. Y dejar de hacer las cosas en mis propias fuerzas. Porque cuando la hago en mis fuerzas me voy a quejar, van a estar como el pastor en el correo, se van a quejar, les va a molestar, les va a resultar incómodo. ¿Sí? Les va a resultar incómodo. El cristianismo les va a resultar incómodo. Las cosas que Dios pide les van a resultar incómodos. Quiero que ores en el parque, quiero que salgas, quiero que prediques, ahora quiero que hables en lenguas, así te llenas de poder. Ay, Señor, si hablo en lengua, el hermano que está al lado me va a mirar mal. Yo nunca dije, arriba, ahí, amaya, saya, nunca me caí, no, por la duda me mantengo bien derechito, ¿no? Me mantengo así para adelante para que no me caiga para atrás, ¿no? Me hago hasta fuerza para adelante. Como hacía el cantante de pop, que se hacía así, se balanceaba para adelante, no sé cómo se llamaba. ¿Cómo era que se balanceaba así? Ustedes nunca vieron eso, pero bueno. Se tiraba así para adelante, no sé cómo hacía, y no se caía. Algunos creyentes están así, no sea que me venga para atrás y me caiga. Sí. Ahora, yo he visto que cuando Dios toma el control, Él hace lo que Él quiere. No le tengas miedo, amén. No le tengas miedo que todo lo que Dios quiere para ti es bueno. Lo que Dios quiere, si tú le pides el poder, Dios te va a tocar de la forma en que Él quiera. ¿Sí? Te va a tocar de la forma en que Él quiera, pero vas a comenzar a vivir en otra dimensión y vas a conectar tu vida con el poder de Dios. Entonces, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Ya no estás viviendo tú, está viviendo el Señor en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso ya tu testimonio está conectado al poder de Dios y no vives en tu propia carne. Y por último, torbellino, la tercera T, torbellino. En Hechos capítulo 2 dice que vino un viento recio del cielo, que era como un estruendo que soplaba y llenó toda la casa en donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego. Está esta combinación entre fuego y viento y fuego. Amén. Entonces, en esta última combinación, en esta conexión, Dios va a conectar tu vida con el fuego de Dios. El Pentecostés conecta tu interior con tu exterior. Esta gente comienza a recibir este viento del Espíritu Santo. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ¿qué? Espíritu, nacido del Espíritu. Y Dios quiere a veces soltar estos vientos fuertes para que te guíe el Espíritu, para que camines en el Espíritu. Para eso viene un Pentecostés, no es una sola experiencia de un día, es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Eso significa que estoy bautizado, que estoy sumergido adentro. Estoy caminando en el Espíritu. Ya no me miran a mí, miran al Espíritu Santo que me rodean. Eso es un bautismo adentro del Espíritu. Tenía que tomar un poquito, porque me estaba quedando sin espíritu. Estar sumergidos, eso es estar bautizados. Estoy sumergido en el Espíritu, camino en el Espíritu.
Jesús decía, los que son nacidos del Espíritu, andan en el Espíritu, son como el viento, los mueve el Espíritu Santo. Yo estoy orando por creyentes movidos por el Espíritu Santo, amén. Creyentes que escuchen la voz del Espíritu Santo, creyentes que no anden en la carne, sino en el Espíritu. Tan importante el bautismo, el Pentecostés, no es una sola experiencia. Los pentecostales hemos malentendido esto como una mera experiencia y es un estilo de vida. Es vivir en el Espíritu. Tú no te bautizas un día y te desbautizas el otro. Esa es una desconexión religiosa. Lo que la Biblia dice es que tú tienes que vivir conectado al Espíritu Santo todo el tiempo. Bueno, a veces me pega la carne, ¿no? ¿A cuánto le pega la carne? Nadie diga yo. Sí, pero a algunos les pega la carne. Entonces, ¿qué hago? Cuando me pega la carne, Señor, me acuerdo que estoy bautizado en el Espíritu. Ah, no, meto la carne en el agua. Ahoga tu carne. ¿Sí? Ahoga la carne en las aguas del Espíritu Santo. Muévete por el viento del Espíritu Santo, que Él te controle, que Él te mueva. Tiene que haber una conexión de vuelta, incluso en nuestra teología, en nuestra manera de entender. A veces hemos creado puras experiencias. Los cristianos, fíjense, muchos viven de experiencias sueltas. Y no tienen una experiencia, ¿y dónde está el Espíritu? Después medimos, ¿el Espíritu estuvo o no estuvo en un culto? Como si fuéramos los dueños del Espíritu Santo, los que medimos al Espíritu en cada culto, ¿no? Los espirituolómetros tenemos, ¿verdad? Estamos midiendo. Los catadores de espíritu, sí. Hoy estuvo, hoy no pasó nada. Ayer pasó, la otra vez no pasó. Todo dependiendo de experiencias. Hay una desconexión con lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es vive en el Espíritu. Si quieres sentir el Espíritu, vive en el Espíritu. Bautízate en el Espíritu. Por eso Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Su aventador, ¿cuántos son aventados? Su aventador, rastrillo, está en su mano y limpiará su era. Eso es lo que hace el Pentecostés. Te vuelve a conectar con una vida espiritual, constante, una vida donde vas a tener días, sí, se entiende que vas a estar cansado, que vas a tener tus luchas, pero tu regla es vivir en el Espíritu. Tú te das cuenta ya que cuando tienes una lucha, eso la tienes que someter al Espíritu. Así son los creyentes llenos del Espíritu Santo. No que no tienen lucha, pero se dan cuenta que cuando hay un ataque de carne, eso lo tienen que someter, porque no pertenece a tu vida en el Espíritu. El creyente tiene que volver a conectar con el Espíritu. Cuando uno no se da cuenta, hay un problema. Cuando no puedo darme cuenta que hay cosas que pertenecen a la carne y las tengo que someter al Espíritu, tengo un problema. No estoy bautizado estoy desconectado con el Espíritu Santo, porque yo no puedo santificar mi carnalidad y decir, no, soy así, esta es mi carne, bueno, lo voy a hacer igual, actúo como se me da la gana, tomo mis propias decisiones. No, me tengo que Dios mío, me voy a dar cuenta. Me tengo que dar cuenta cuando hay cosas que no estoy actuando en el Espíritu. ¿Están conmigo? ¿Cae gordo esto? Dígame que sí, cae gordo, yo sé. Pero me tengo que dar cuenta. Si yo tengo crítica en mi mente, tengo enojo en mi mente, en mi corazón, y no me doy cuenta, el problema está ahí, en que no me dé cuenta. No es que me venga la crítica, el enojo, es que si me viene, lo tengo que aprender a poner de vuelta en el Espíritu, lo sujeto. Yo camino en el Espíritu, soy nacido del Espíritu, le pertenezco al Espíritu, no le perteneces a la carne. Si vives entreteniendo pensamientos carnales, necesitas un Pentecostés.
¿Sí? No, no lo voy a hacer. Pero, ¿y si se lo tiro? Ay, pastor predicador, que se lo tiran a la gente. No, no voy a hacer eso tampoco. No llegué a ese nivel todavía. Pero necesito un bautismo del Espíritu, Señor. Por eso es tan importante. Si yo veo que me dominan mis pensamientos, que me domina la crítica, la mala crítica, no una evaluación propia, no, la crítica esa mal barajada, ¿no? Si yo empiezo a tener esas cosas, las entretengo, las dejo estar, no las discierno, no me doy cuenta, ¿sí? Entretengo todo eso, necesito un bautismo del Espíritu. Señor, dame un Pentecostés ya. Sí, porque yo quiero vivir en el Espíritu. ¿Qué hace el viento? Te va a guiar, dijo el Señor. ¿Y qué hace el fuego? Te va a limpiar. Te va a limpiar de todas esas cuestiones que te hacen andar en la carne. Y por si piensas que te estoy predicando a ti solo, que me hacen andar a mí también en la carne. Te va a limpiar. El fuego purifica. El fuego purifica y de esa manera te vuelves a conectar con una vida llena del Espíritu, una vida en santidad y empieza a haber una armonía, una coherencia en mi manera de andar y en lo que yo creo. Y los creyentes son creyentes llenos del Espíritu, en poder y ya no creyentes hipócritas que viven una doble vida. Por eso necesitamos un Pentecostés. Por eso tú y yo somos pentecostales. Vivimos conectados con el Espíritu Santo. Y yo sé que esto lo sabías, pero te lo refresco porque muchas veces la mejor estrategia del enemigo es desconectarte. ¿Sí? Te desconecta. Tú empiezas a vivir desconexiones. ¿Sí? En la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, vives your own way. Te creas ídolos a tu imagen y a tu semejanza. Y eso es idolatría. Y no estoy conectado con el Señor. Creo mi propia forma. Escuchen, la idolatría no solo es la Virgen de Guadalupe. La idolatría es lo que los creyentes protestantes crean en sus propios hogares, que es la propia forma que me interesa a mí. Es mi propio estilo de caminar. No vivo conectado a lo que Dios quiere. ¿Están conmigo? ¿Sí? Yo sé que ya no predicamos de la idolatría en las iglesias, pero te lo menciono de paso nomás. Porque la idolatría es esa desconexión, cuando yo creo mi propio modelo, mi propio estilo. ¿Sí? Pero hoy estamos conectados con el Señor. Amén. Y el Señor puede organizar tus tiempos, puede restaurar tu testimonio. Y si tú andabas bien peinadito, el Señor te puede dar un buen torbellino espiritual para que vivas en el Espíritu. Si ya todo se te puso en su lugar, todas tus malas ideas se te acomodaron y tú hasta las peinaste, dijiste, ay, qué linda que se ven mis malas ideas. Sí, mis malas cosas. El Señor te va a dar una despeinada con un torbellino. Despeina el que está al lado. No, no lo hagan, pero ahí te pone una despeinada espiritual. Y te da el fuego para limpiarte y que puedas tener coherencia y conexión y que estés conectado con el Espíritu Santo. Diles.